En el estudio que venimos haciendo de la teología paulina, hemos desarrollado algunos temas importantes en el pensamiento de San Pablo, como el concepto de evangelio, concepto de poder de Dios, misterio, concepto de plan salvífico del Padre, y ahora estamos desarrollando el lugar que ocupa Cristo en ese plan salvífico. Prácticamente estamos dentro del ámbito de la cristología paulina. Ya hemos visto el apartado de la preexistencia del Hijo, hemos visto el apartado del Kyrios. Ahora vamos a ver este tercer apartado, que es sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Prácticamente, digamos, el centro del pensamiento paulino en las principales cartas, que son la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos, primera, segunda Corintios. ¿Cuál es la visión que Pablo tiene del misterio pascual de Jesús? Prácticamente, en primer lugar, poder decir que para Pablo la pasión, la muerte y la resurrección constituyen un momento decisivo en el plan salvífico de Dios. Este momento prácticamente Pablo lo ve desde la perspectiva de una unidad. Tres fases, es la unidad de tres fases de la existencia de Cristo. A diferencia de Juan, ¿verdad? Que prácticamente convierte el momento de la crucifixión en momento de gloria, en momento de resurrección. Parecería como que el Padre glorifica al Hijo el mismo día de la muerte, el mismo Viernes Santo. Eso lo podemos ver en Juan 12, 23 y 17, 1 y siguientes. En cambio, Pablo considera que la pasión y la muerte son un preludio de la resurrección. Por lo tanto, pasión y muerte van primero y luego la resurrección. Las tres fases prácticamente completan la historia de la cruz, pues ha sido el Señor de la gloria a quien han crucificado. Idea que Pablo tiene presente en la primera carta a los Corintios. Y es que para Pablo, aunque efectivamente él no fue testigo de la muerte de Jesús, para Pablo el momento de la pasión y de la muerte fue un momento humillante, estuvo sometido a los poderes de este mundo, pero se manifiesta la resurrección, la victoria sobre todos ellos como Kyrios en el momento de la resurrección. Ahí lo pueden ver ustedes en Filipenses 2, 10, 11, 2 Corintios 13, 4, Colosenses 2, 15. Por lo tanto, Pablo también tiene bien claro, aquel que murió es el mismo que ha resucitado. Y para Pablo la encarnación forma parte de este proceso salvífico. El hecho de haber tomado carne humana, de haber iniciado una vida histórica, es parte de este proceso. De hecho, sin un cuerpo difícilmente puede entregarse, sufrir, sacrificarse, aunque eso es propio de la teología de la carta a los Hebreos, no propiamente de Pablo, pero también está presente en Pablo esa idea. A Pablo prácticamente no le interesa como algo separado de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque desde el momento de la encarnación Jesús comienza una actitud de obediencia al Padre. Y es en la pasión y en la muerte donde esa obediencia se pone realmente de manifiesto. Y en estos momentos de obediencia es cuando Jesús se comporta, se manifiesta precisamente como hijo. Jesús es hijo en la medida que obedece. Digamos, en la mente de Pablo, la redención es iniciativa gratuita del Padre. Es el Padre quien ama al hombre a pesar de su pecado y es el Padre quien toma la iniciativa. Pero, por otro lado, Pablo también deja bien claro la actitud libre y amorosa con que Jesús colabora, coopera en este plan del Padre. Jesús realiza la ejecución de los planes del Padre, como lo vemos en Gálatas 1:4, el texto que vemos ahí. Pueden también leer Gálatas 2:20, Efesios 5:2. Entonces, la iniciativa es libre y voluntaria del Padre, pero Jesús, de una manera libre también y amorosa, colabora con este plan del Padre. La iglesia primitiva es la que ha conservado la memoria de Cristo como hijo de hombre. Hijo de hombre es un título que pone de relieve la naturaleza humana de Jesús. Y en su humanidad Él no vino a ser servido, sino a servir. Y en su humanidad Él vino a dar la vida en rescate por muchos. Aunque Pablo nunca alude a estas palabras directas de Jesús, posiblemente una alusión así vaga podemos encontrar en 1 Corintios 11, 24, pero es Marcos 10, 45, quien pone de relieve esta condición humana que hace posible el sacrificio de Cristo. Pablo, de todas maneras, insiste en una voluntariedad
y también podría ser una especie de vicariedad del sufrimiento y muerte de Cristo por los hombres, ¿verdad? Aunque ya nosotros en el estudio que hicimos de Romanos 5, 1, 11, al menos en ese texto decíamos, Pablo no plantea un enfoque de vicariedad, una muerte vicaria. Pero vamos a ver más adelante que la posibilidad existe. De hecho, hay autores que sostienen que sí, en la mente de Pablo existe la muerte vicaria por parte de Cristo, y hay otros autores que dicen que no, ¿verdad? Que en la mente de Pablo no hay presencia de muerte vicaria como concepto. De todas maneras, el pensamiento de Pablo sobre la muerte de Cristo no es original suyo. Esta doctrina la ha aprendido de la comunidad primitiva, como lo constata 1 Corintios 15:3, donde encontramos el primer credo del Nuevo Testamento: Cristo murió por nuestros pecados, del que en una u otra forma se hace eco en otros lugares, como en 1 Corintios 1:13, por nosotros. Entonces, ese murió por nosotros, por los hombres impíos, dependiendo del contexto, podríamos decir que a veces da el sentido de que quiere indicar que murió en favor nuestro, y ahí no sería muerte vicaria, y otras veces como que quiere indicar que murió en lugar de nosotros, y ahí sería muerte vicaria. En algunos textos probablemente de la intención, o por lo menos de la idea de que se trata de una muerte vicaria. Habría que leerlos todos para que ustedes puedan definir cuántas veces en los textos da la impresión de una muerte vicaria y cuántas veces en los textos no da impresión de una muerte vicaria. En todo caso, el mensaje fundamental de Pablo es el mismo, que Cristo murió por nuestros pecados. En ocasiones Pablo parece subrayar la muerte de Cristo por encima de la resurrección, como por ejemplo en 1 Tesalonicenses 5:10, en Gálatas 2:20, en Romanos 3:25, Romanos 5:6, 5:9 y 10. Ustedes leen estos textos y parecería que la salvación del hombre viene dada por la muerte de Cristo. Pero aquí Pablo tiene una finalidad. Fíjense, en primer lugar, destacar lo que le costó a Cristo esta experiencia en favor de los hombres. Porque Pablo considera que la muerte de Cristo ha sido un sacrificio que sufrió por los hombres o por los pecados de los hombres. Esta expresión la encontramos en Efesios 5:2, donde la muerte de Cristo parece que Pablo la quiere vincular con alusiones al Salmo 40, versículo 7, y a Éxodo 29:18. Cuando Pablo dice en Efesios 5:2, como Cristo nos amó a nosotros y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Prósforan, kai tusian, ofrenda, prósforan, kai y tusian, sacrificio. Es alusión a Éxodo 29:18. Pueden leer los dos textos, el Salmo 47 y Éxodo 29:18, para ver si Pablo aquí está relacionando la muerte de Cristo prácticamente con ofrenda y sacrificio. Sin embargo, aunque fuera de esta manera, es interesante que Pablo no presenta la muerte de Cristo desde una perspectiva de propiciación. No hay referencia a propiciación alguna, sino que para Pablo la muerte de Cristo es expresión del amor de Cristo que ascendió al Padre como comida sacrificial agradable. Exactamente como sucede en Génesis 8:21, como se proponen en Deuteronomio 32:38 y lo que dice el Salmo 50, versículos 12 o 13, ¿no? Como comida sacrificial agradable. A esta noción de sacrificio, ¿verdad?, se alude también en 1 Corintios 5:7 cuando Pablo habla del Cordero Pascual, Cristo como Cordero Pascual. El matiz específico de sacrificio de la alianza se encuentra en la perícopa eucarística que todos conocemos, de 1 Corintios 11, 24, 25, donde encontramos la tradere, la transmisión, la tradición, ¿verdad? El paradidomi sería en griego, paradidomi, el transmitir de una generación a otra. Yo recibí a mi vez lo que ahora yo les transmito a ustedes. Esa es la tradere, la transmisión. En 2 Corintios 5:21 encontramos una afirmación que muy pocas veces está presente en el pensamiento de Pablo. De hecho, creo que es la única vez donde dice Pablo, Dios hizo hamartian a aquel que no conoció pecado.
O sea, Dios hizo pecado a aquel que no conoció pecado. Es un texto muy discutido. Para Bultmann, ustedes lo pueden buscar en la Teología del Nuevo Testamento, en la página 1296, en el tomo grande, ¿verdad? Porque recuerden que Bultmann es tan grande su teología que en un principio salió en 2 tomos, tomo 1 y tomo 2. Aquí estoy citando el tomo único, que se redactó después, ¿verdad? Un solo libro. En la página 1296, Bultmann afirma que cuando Pablo dice que Dios hizo pecado a aquel que no hizo pecado, dice Bultmann que ese modo de concebir la muerte de Cristo no es específicamente de San Pablo, sino que más bien refleja una tradición que ha tenido su origen en la primitiva iglesia. Porque para Pablo es mucho más característica la vinculación de la muerte y resurrección como acontecimiento salvífico, y no tanto relacionado con el pecado. El texto clave aquí es Romanos 4:25. Ustedes pueden comparar, ¿verdad?, el texto que leíamos antes, 2 Corintios 5:21, con Romanos 4:25. Y en Romanos 4:25 dice: Jesús nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ahí hace referencia a los dos actos: entregado, ¿verdad?, y ese es un pasivo, y resucitó, ese es un activo. Resucitó para nuestra justificación. La misma idea podemos encontrar en 1 Tesalonicenses 4:14, Filipenses 2:9-10, 1 Corintios 15:12, 17, 20, 21, 2 Corintios 5:14-15, 2 Corintios 13:4, Romanos 8:34 y Romanos 10:9-14. La misma idea de que fue entregado por nuestros pecados y que resucitó por nuestra justificación. Esta puede ser una buena pregunta de examen, ¿verdad? Desarrollar el contenido de estos textos con respecto a esta fórmula: entregado y resucitado. Porque la mayoría de estos textos no dejan dudas acerca del valor soteriológico de la primera Pascua en el pensamiento de Pablo. Todos estos textos no dejan duda del valor salvífico de la primera Pascua. Este texto de Romanos 4:25 no es un simple pleonasmo, no es solamente un caso de paralelismo membrorum, donde podemos relacionar 2 elementos, ¿verdad?, que serían: el primer elemento, entregado por nuestros pecados; el segundo elemento, resucitó para nuestra justificación. Es un paralelismo membrorum, miembros que están en paralelo. No, sino que Pablo, con esta figura literaria, lo que pretende es demostrar el efecto del acontecimiento salvífico, ¿verdad? El doble efecto. ¿Cuál es este doble efecto? Primero, la expiación de la transgresión del hombre. Este es aspecto negativo. Y segundo, la institución de un estado de justicia para el hombre. Y este es aspecto positivo. Porque la resurrección no ha sido una simple repercusión meramente personal de su pasión y muerte. La resurrección ha contribuido tanto como la muerte, la pasión y la muerte, a la redención objetiva del hombre, de una manera soteriológicamente causativa. Es decir, la pasión y la muerte, igual que la resurrección, causan la salvación. Como lo dice en 1 Corintios 15:17, si Cristo no ha resucitado, entonces todavía permanece en nosotros. No, todavía permanecen en su pecado. Ustedes permanecen en su pecado. Por eso, para que la fe cristiana pueda ser salvífica, Pablo dice que el creyente debe confesar que Jesús es el Señor y su corazón debe creer que Dios lo resucitó de entre los muertos. Por eso es importante tener presente la forma en que habla Pablo sobre la resurrección. Esta manera que Pablo tiene de hablar sobre la resurrección la encontramos de una manera bien clara en Filipenses 3:10, donde introduce un nuevo concepto, que sería el poder de la resurrección. Este poder de la resurrección que consistiría en invocar la divinidad de Cristo, porque Jesús es el Hijo de Dios, y por eso es que resucitó de entre los muertos, como primogénito de entre todos los que han muerto. Como dice Apocalipsis 1:5, también llevará a cabo la resurrección de los justos, en virtud de su propio poder divino. Entonces la resurrección para Pablo está poniendo de relieve la naturaleza divina de Jesús, que no solamente resucita a Él, sino que abre la posibilidad de que todos los justos resuciten.
esta formulación que Pablo hace, que está relacionada con Apocalipsis 1:5, es válida en términos de la posterior definición dogmática del Concilio de Calcedonia, de la Cristología, donde habla de la doble naturaleza, naturaleza humana, naturaleza divina. Ustedes pueden dar una leída a las conclusiones del Concilio de Calcedonia. Pero el Concilio de Calcedonia va mucho más allá de lo que Pablo plantea. Y va tanto más allá que sobrepasa la formulación primitiva, ¿verdad? No concuerda ni con la formulación primitiva ni con la noción compleja que implica la teología paulina de la resurrección. Esta también podría ser una buena pregunta de examen. Plantee la diferencia entre las conclusiones del Concilio de Calcedonia y la concepción paulina y la formulación primitiva de la divinidad de Jesús. Entonces ustedes tienen que leer, ¿verdad?, las conclusiones del Concilio de Calcedonia. Ahora, volvamos a Pablo. Esta expresión, el poder de la resurrección, tenemos que repasar varios puntos básicos para poder entender la enseñanza del apóstol acerca de la resurrección de Cristo. ¿A qué se refiere con la expresión el poder de su resurrección? Vean, en primer lugar, Pablo está convencido que quien ha resucitado a Jesús ha sido el Padre. Atribuye al Padre la resurrección del Hijo. En términos aristotélicos, Dios o el Padre es la causa eficiente de la resurrección de Jesús. Así lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:14. Habla Pablo de la resurrección en forma intransitiva, cuando dice, pues creemos que Jesús murió y resucitó. Vean el verbo, anesté. Y resucitó. Asimismo, por Jesús, Dios llevará consigo a todos los que ya se durmieron. Aquí se refiere a la parusía y a la resurrección de los cristianos difuntos, que entonces tendrá lugar. Pero fíjense, este es el único pasaje de todos los escritos de Pablo en que aplica el intransitivo anesté a la resurrección de Jesús. Es decir, como que da a entender que Jesús resucitó por sí mismo. Creemos que Jesús murió y resucitó, asimismo por Jesús Dios llevará consigo a todos los que ya se durmieron. Es la única vez que Pablo atribuye de manera transitiva el verbo anesté a Jesús. No lo hace más así. En agudo contraste con 1 Tesalonicenses 1:10, donde Pablo se refiere también a la parusía del Hijo. Vean aquí. Al que Él, o sea Dios, resucitó, egeiren, de entre los muertos, Jesús, que nos libra de la ira venidera. Es 1 Tesalonicenses, ¿verdad?, las primeras cartas. En hebreo tenemos hon, egeiren, ekton necron. Hon, que es el relativo, ¿verdad?, el cual, egeiren, el verbo egeiro, en indicativo presente activo de tercera singular, al que Él resucitó, ¿verdad? Enton necron, de entre los muertos. A veces Pablo utiliza la forma pasiva del verbo egeiro para referirse a la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y la forma pasiva es la que más atestigua esta conciencia que tiene Pablo de que fue Dios quien resucitó a Jesús y no Jesús que se resucitó a sí mismo. Así tenemos en Romanos 4:25, Josparedote diata paractómata gemón, kai egerte, ahí está nuestro verbo, vean, egerte, diaten dikaiosin gemón. Entonces, Jos, el cual, paredote, se entregó, paredosis, entregar. Este también es el verbo, el sustantivo griego que hace referencia a la tradición, a la tradere, la paradosis, la entrega. En este caso, fue entregado, paredote es un pasivo, por nuestras faltas, diata paratómata, y fue resucitado, kai egerte, para nuestra justificación, diaten diekeosin gemón. Entonces aquí tenemos egerte, que es un indicativo aoristo pasivo de tercera singular. Entonces tenemos el pasivo, fue resucitado, no resucitó, sino fue resucitado. De igual manera encontramos la conjugación verbal
en Romanos 6, 4, 6, 9, Romanos 7, 14, Romanos 8, 34, 2 Corintios 5, 1 y 5, 15. La misma formulación, egerte, en indicativo, aoristo pasivo, de tercera singular, ¿verdad? Fue resucitado, fue levantado, no que resucitó, sino que fue levantado. Se diría que quiere dar a entender que Jesús fue resucitado, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos un problema. Hasta ahí, digamos que con lo poquito que sabemos de griego podemos entender el pasivo. Pero hay un problema, que los expertos en la lengua griega, en griego helenístico especialmente, y en el griego del Nuevo Testamento, nos señalan frecuentemente que el aoristo pasivo, lo que acabamos de ver, egerte, a diferencia del uso clásico de la conjugación, se comenzó a utilizar con mayor frecuencia durante este periodo en sentido de ponente. ¿Qué significa eso? Que está en forma pasiva, pero se le da un significado activo. Está en forma pasiva, pero se le da un significado activo. Entonces, no sería extraño que nosotros encontremos un pasivo en el texto griego original y en la traducción encontremos resucitó, activo. Esto trae como consecuencia, ¿verdad?, que cuando Pablo o cualquier otro autor del Nuevo Testamento utilizaban el aoristo pasivo de egeiro, no es extraño que lo podamos encontrar como resucitó, ¿verdad? Originalmente, por ser pasivo, debería ser traducido como fue resucitado, pero muchas veces lo vamos a encontrar como resucitó, como sinónimo de anesté, ¿verdad? Egerte como sinónimo de agesté, anesté, resucitó. Ahora, el argumento tiene su fundamentación también en el Nuevo Testamento, especialmente en los pasajes evangélicos donde se nos habla de resurrección. Por ejemplo, el caso de Marcos 2:12, y él resucitó. Y en el caso de Lucas 7:14, se alzó, comparándose con la forma activa de 8:54. Veamos cada uno de estos textos. En Marcos 2:12, kai egerte eutos, y se levantó él solo, el de la camilla. No, el hijo, sí, el de la camilla. Luego, Lucas 7:14, kai eipen neaniske, soy lego, egérteti. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate, egérteti. Y luego tenemos el caso también de Lucas 8:54, hepais egeiru, ¿verdad? Y el niño se levantó. Hepais egeiru. En todos estos pasajes, el sentido que encaja es el del intransitivo resucitar. Casi todos estos pasajes nada tienen que ver con la resurrección de Jesucristo. Son resurrecciones que Jesús realiza. En las cartas de Pablo hay numerosos lugares en que su autor emplea la fórmula activa transitiva del verbo egeiro con joteos como sujeto y Jesucristo como complemento directo. Entonces es el Padre o es Dios el que levanta al Hijo. Así, en la carta más antigua de Pablo, que es la primera Tesalonicenses, Pablo recuerda cómo se apartaron de los ídolos. Y dice Pablo, para servir a un Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos la venida de su Hijo, al que resucitó de entre los muertos, Jesús, que nos libera de la ira venidera. Jon, el cual egeiren entonecron, el cual lo resucitó de entre los muertos. Igual que 1 Corintios 15:15, haríamos mentiroso a Dios, pues de Dios atestiguamos que resucitó, egeiren, a Cristo, al que en verdad no resucitó, si es cierto que los muertos no son resucitados. Ahí tenemos egeiren. Y pueden ustedes ver todas estas citas bíblicas que aparecen aquí y compararlas, ¿verdad? Especialmente viendo el efecto de la conjugación verbal. El efecto de la conjugación verbal. Estos textos que atribuyen la resurrección de Jesús al Padre, a joteos, con sentido activo, habrán de preferirse al significado pasivo del aoristo y al uso de ponente, al menos en las cartas de Pablo y en cualquier otro pasaje en que aparezcan indicios
de esta misma tradición primitiva. Sí, siempre se va a preferir el pasivo del aoristo, es decir, fue levantado, fue resucitado. Con ello no haríamos otra cosa que respetar el primitivo matiz específicamente paulino, hablando de la resurrección de Jesús, un matiz que el apóstol habría heredado indudablemente de los primeros cristianos. A propósito de todo esto, entonces, hay que entender ahora lo que los teólogos han llamado el pasivo teológico. El pasivo teológico consiste en adjudicar al Padre el hecho de la resurrección sin mencionarlo, exactamente como sucede en la tradición judía palestinense, que no se menciona el nombre de Dios por su veneración. Daban con frecuencia un giro a sus expresiones y las formulaban en pasivo. Parece que también los primeros judíos cristianos adoptaron exactamente esta práctica. Y Pablo, judeo y fariseo, obviamente no se va a diferenciar mucho de ellos en este aspecto. El pasivo teológico, ¿qué es? Prácticamente la acción de Dios que resucita a Jesús de entre los muertos. O dicho de otra forma, la actitud de Jesús que se deja resucitar por Dios. Es el pasivo teológico. Esta práctica explica la falta de un agente expreso, con preposición en las formuladas en pasiva. El agente expreso sería, por ejemplo, hupo tu teu, por Dios, o hupo tu patros, por el Padre, como si aparece en Romanos 4:25 y en 1 Corintios 15:4. ¿Verdad? Pero generalmente cuando está la fórmula en pasivo, no aparece el agente expreso, como lo hemos indicado aquí. Segundo motivo por el cual Pablo sostiene el poder de la resurrección. Y es que en la mente de Pablo, como en la mente de todo judío, Dios es un Dios de poder. Este concepto de Dios de poder lo ha heredado de la tradición judía. La fe en la fuerza y el poder del Antiguo Testamento atribuida a Yahvé. Yahvé que realizó signos y prodigios. A estas ideas se remite Pablo en Romanos 1:20, cuando habla del poder eterno, Hetaidios auto dunamis, el poder eterno de Dios, en paralelismo con su divinidad, teiotes, que los paganos deberían haber reconocido y venerado. ¿Verdad? Dios se manifestó como un Dios de poder, especialmente en los eventos tanto del Éxodo como también la conquista de Josué. Aquí se trata del poder, del dunamis de Yahvé. Dunamis tuteu, el Dios personal de Israel. No es el poder de un Dios cualquiera, Dios de la naturaleza, como los que veneraban los pueblos vecinos a Israel. Tampoco se trata del poder de una fuerza mágica. Pablo se refiere al poder personal de Yahvé, el creador, el libertador, el que se formó un pueblo, el que lo liberó. Habla del poder de otorgar la vida, el poder que Dios manifestó en diversas ocasiones para salvar a su pueblo, especialmente cuando el éxodo de Egipto y el paso por el Mar Rojo. Y aquí tenemos una serie de textos: Éxodo 15:6, Éxodo 32:11, Josué 4:23-24, el Salmo 77:15, Isaías 40:26, texto que ustedes deben leer en este momento para poder sacar ahí los elementos donde se pone de manifiesto el poder de Yahvé. Es el poder de Yahvé que Israel ensalzaba en sus plegarias, como en la oración de 1 Crónicas 29. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el honor y la majestad. En tus manos está el poder y la fuerza. Y Pablo se refiere a esta cualidad de Yahvé en Romanos 9:17, donde está citando Éxodo 9:16, cuando dice: porque la Escritura dice al Faraón: yo te he ensalzado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. También aparece en Romanos 4:17-21 esta dimensión vivificante del poder de Yahvé. Ahora, comentando la historia de Abraham en el Génesis, así como la promesa hecha al patriarca de que Sara le daría una numerosa descendencia, Pablo dice:
Dios da la vida a los muertos y llama a la existencia lo que aún no existe. Y que revitalizó el cuerpo de Abraham, que valía lo que un muerto, pues Dios era capaz, Dionatos, de hacer lo que había prometido. Y luego dice Pablo, Abraham por su parte se convirtió en modelo de creyentes y la fe cristiana halló su fundamento en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. Interesante el concepto que tiene Pablo de Dios como un Dios de poder. Tercer motivo por el cual Pablo habla del poder de la resurrección, y es el hecho de que para Pablo resucitar a Jesús de entre los muertos no significó solamente volverlo a la vida, ¿verdad? Como hizo Jesús en su ministerio público, que resucitó a 3 muertos. Resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro. Pero todos ellos tendrían que volver a morir. Pablo nunca habla de la resurrección de Jesús como otros autores neotestamentarios hablan de estas 3 resurrecciones. Para Pablo, Jesús resucitado es el vencedor de la muerte. La resurrección significa, según Pablo, que el Padre ha otorgado a Jesús el poder de una vida nueva. En 2 Corintios 13:4, Pablo explica que Jesús fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Se ek dunameos teu, se vive, ek, a través de dunameos, el poder teu de Dios. Esta expresión griega a nosotros nos da a entender que el poder vivificante de Dios es la fuente de la vitalidad que anima a Jesús resucitado. Este mismo sentido aparece en la enigmática frase de Romanos 1:4, donde dice, su Hijo, o sea el Hijo de Dios, que nació del linaje de David según la carne, pero establecido como Hijo de Dios en poder, conforme al Espíritu de Santidad, a partir de su resurrección de entre los muertos. Este texto ya lo estudiamos antes, ¿verdad? Lo analizábamos y veíamos en él el riesgo de poder interpretarlo desde una clave adopcionista, pero no es esa la intención de Pablo. El acto por el que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos consistió en conferirle el poder a partir de la resurrección. No es suficiente explicar este versículo en términos de una entronización mesiánica de Jesús, ni tampoco se resulta convincente el procedimiento elegido por algunos autores para resolver la difícil expresión en diunamei, haciéndola depender de oristentos, como un comportamiento que modifica a este participio. Constituido Hijo de Dios con poder, como que si en ese momento fuera constituido Hijo de Dios, y no antes, no. Si bien ello es gramaticalmente posible, en el contexto inmediato de la frase, ¿verdad? No concuerda con los matices que esta expresión posee si la consideramos sobre el trasfondo de la teología paulina de la resurrección. Lo que podemos decir es que Pablo establece en este pasaje un contraste entre Jesús como hijo, nacido del linaje de David mesiánico, y una visión más plena de hijo, elegido, instaurado, constituido como tal a partir de la resurrección. Prácticamente es una visión más plena de hijo, que no se limita solamente a la condición de hijo davídico o mesiánico. Si esto lo hemos entendido, entonces ya no será difícil comprender que Pablo pueda llamar a Jesús resucitado incluso el poder de Dios, como lo hace en 1 Corintios 1:24. Con esta vitalidad nueva que le ha sido conferida por la resurrección, Jesús es el mismo poder de Dios, el mismo poder de Dios. Pero para entender esto, Pablo ofrece una nueva explicación y dice, fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. También nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para vosotros. Entiende Pablo que Jesús no ha recibido la dunamis de la resurrección solamente para él, sino para bien de todos los hombres. Aquel mismo poder, aquella misma fuerza que hicieron posible la resurrección de Jesús, esa misma fuerza, ese mismo poder actuará también para la salvación de los hombres. De ahí que Pablo puede decir en 1 Corintios 6:14, Dios resucitó al Señor y también nos resucitará en virtud de su poder, o sea, del poder de Jesús, porque Jesús es el poder de Dios.
Ese poder procede en última instancia del Padre, y ese poder se caracteriza por su capacidad vivificante. Y esa capacidad vivificante se pone de manifiesto, en primer lugar, en haber resucitado a Jesús de entre los muertos. A Él se debió la resurrección de Jesús, y también por Él serán resucitados los cristianos, todos los hombres y mujeres que viven en unión con Cristo. Por consiguiente, se trata de algo que no guarda relación únicamente con Jesús. El poder de la resurrección no está relacionado solamente con Jesús. Sobre este trasfondo podemos interpretar lo que dice Pablo en Filipenses 3:10, el poder de la resurrección. La frase se ha explicado muy frecuentemente como si se refiriera a un poder que emana de Jesús resucitado y que constituye la fuerza animadora de la vida cristiana. Sin embargo, los expertos suelen insistir en que Pablo aquí no está pensando en el acontecimiento físico de la misma resurrección, sino que más bien Pablo está pensando en la condición de la existencia actual de Jesús. Es una condición de existencia como resucitado, y esa existencia como resucitado ejerce un influjo sobre los creyentes. Y aquí tenemos el punto de vista de varios autores con respecto a esta situación o a este planteamiento paulino. Hosti, él insiste en que el poder de su resurrección no es el poder que ha resucitado a Cristo, sino que es un poder que emana del mismo Cristo resucitado. Lohmeyer, él dice que no se refiere a que Dios sea el que activa este proceso, sino más bien a que su resurrección posee el poder de formar y perfeccionar. Hobby, por su parte, otro teólogo, ofrece una interpretación semejante cuando dice: la resurrección, cuyo poder experimentan los cristianos, no es exactamente el acto por el que Cristo surgió vivo de la tumba, sino el término de esta acción, la vida del Cristo glorificado. Vincent propone una explicación de este tipo. Dice: Dunamin no es el poder por el que Cristo fue resucitado de entre los muertos, ni significa que resucitar es un gran poder. Tampoco se trata del poder de Cristo para resucitar a los que creen en Él. Entonces, ustedes pueden ver, hay distintos puntos de vista de los autores. Ustedes hagan también su propio análisis, analicen el punto de vista de cada autor y tomen ustedes también una opción. ¿Por cuál opción se inclinan? Al igual que en las expresiones anteriores, también en esta se habla de una experiencia subjetiva. Ahora, ¿cómo lo vamos a entender nosotros? Se trata del poder de Cristo resucitado en cuanto que se convierte en tema de conocimiento práctico y de poder en la vida interior de Pablo. O sea, para Pablo, el poder de Cristo, el poder de la resurrección, es el poder que hizo que él cambiara radicalmente su vida. Es un poder que tiene relación directa con la experiencia personal de Pablo. Por eso, al menos desde el enfoque paulino, se mira la resurrección no como algo que Pablo espera gustar después de la muerte. Tampoco Pablo mira la resurrección como una experiencia histórica de Cristo, que se convierte en tema de una remuneración grata e inspiradora. Pablo mira la resurrección como una fuerza actual, continuamente activa en su desarrollo cristiano. Biard escribe asimismo: el poder de la resurrección de que habla Pablo, por consiguiente, es con certeza no un poder que ha ejercido sobre Cristo, que se ha ejercido sobre Cristo a fin de resucitado, sino la condición poderosa y gloriosa del Cristo resucitado, al que son asimilados los creyentes. Al que son asimilados los creyentes. Stanley también más o menos va por esta misma línea. Él dice: es este poder de su nueva vida sobrenatural que da al cristiano la capacidad de compartir los dolores de Cristo, el que une los dolores del cristiano con los de Cristo hasta hacer que formen parte de su pasión. Ahern cree que la acción del Espíritu Santo constituye el poder de la resurrección. Él no explica esta interpretación de la frase paulina, quizá está pensando en Romanos 1:4, donde dice Pablo: establecido como hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad,
a partir de su resurrección de entre los muertos. Ahora, con este pasaje, como ya dijimos antes, conviene no precipitarse, ¿verdad?, a identificar el Espíritu de Santidad con el Espíritu Santo. Aquí habla de Espíritu de Santidad. Al estar en paralelo las frases kata neuma agiosinos y kata sarka, ambas parecen referirse a algo que pertenece intrínsecamente a Cristo resucitado. Aquí vamos a desarrollar algunos puntos. Primero, para entender adecuadamente la teología paulina de la resurrección, es necesario reconsiderar el significado de la expresión el poder de la resurrección. Segundo, así como de una perspectiva que no ha sido tenida en cuenta por las anteriores interpretaciones, aquí poder no alude únicamente a la influencia del Jesús resucitado sobre el cristiano, sino que incluye una referencia al origen de esta influencia, que se sitúa en el Padre. Este conocimiento, por consiguiente, que Pablo se esfuerza por alcanzar y que considera capaz de transformar la vida y los sufrimientos del cristiano, ha de entenderse como que abarca todo el ámbito a que se extiende el mismo poder, todo el ámbito. El origen de esa influencia es el Padre. Es un poder que emana del Padre. Ese poder que emana del Padre resucita a Jesús de entre los muertos. Y ese poder que emana del Padre le confiere una nueva vitalidad. Y ese poder que emana del Padre se difunde a partir de Jesús como fuerza vitalizadora de la nueva creación, de la vida nueva que el cristiano siente y vive en unión con Cristo. Y esto nosotros lo podemos constatar especialmente en la vida de las parroquias, ¿verdad?, en la vida de la comunidad. ¿Cuántas personas son capaces de sacrificarse a pesar de estar enfermos, a pesar de su condición económica precaria, a pesar de tantas necesidades materiales que tienen, a pesar de conflictos familiares? Ellos experimentan, viven verdaderamente esta fuerza del resucitado, esta fuerza de la resurrección, ¿verdad? Es una fuerza que llega a la vida del cristiano, la siente, la vive en unión con Cristo. Prácticamente no se puede identificar con un acto físico, ¿verdad?, de resucitar a Jesús de entre los muertos, ni tampoco se puede identificar con un carácter milagroso de este acontecimiento, ni mucho menos con la condición del Jesús resucitado, sino que más bien se trata del poder pleno y total, ese poder pleno y total que actúa a lo largo de todas las etapas enumeradas. En conocerlo como fruto de la fe cristiana consiste la fuerza transformadora que visualiza la vida cristiana, que configura los sufrimientos del cristiano conforme al modelo que es Cristo. Prácticamente este es el fundamento de la esperanza de Pablo y su única gloria. Viene desde su propia experiencia personal, lo vive, ¿verdad? Y de todos los cristianos, de la etapa primitiva de la iglesia, Pablo es uno que más ha sufrido por causa del Evangelio. Sufrió momentos de persecución, lo agarraron a pedradas, lo agarraron a palos, lo dejaron medio muerto. En Efeso tuvieron que sacarlo a escondidas en una canasta, tuvo que dormir al aire libre tantas veces, aguantar hambre, 2 naufragios, y sin embargo Pablo siempre con toda la misma fuerza. Puede afirmarse esta interpretación mediante la carta a los Efesios, que ya sabemos si la discusión que hay entre los autores, si es paulina o es deuteropaulina, pero aquí nos interesa el capítulo 1, versículo del 19 al 20. El autor da gracias y pide que los cristianos de Éfeso lleguen al conocimiento. Dice: de la grandeza inconmensurable de su poder, o sea, del poder de Dios, para con nosotros, los que hemos creído, conforme a la acción de su fuerza, que desarrolló en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en los cielos. Se puede comparar Efesios 2, 5, 7, que es este texto, con 1 de Pedro 1, 5, y de hecho este paralelismo da pie para poder pensar que el texto es posterior a Pablo, porque ya está en sintonía con el pensamiento de las cartas católicas, y las cartas católicas pertenecen a una generación posterior
a la de Pablo. De todas maneras, esta parece ser una interpretación que está a la base de las breves explicaciones que se han dado sobre la frase el poder de la resurrección. Y esto lo hacen algunos comentaristas, como el padre Bonnard, Behr, Steve y quizás Friedrich, alemán, ¿verdad? Nosotros los conocemos muy poco, estos señores, pero son interesantes los planteamientos que hacen. Si reflexionamos sobre esta interpretación, podemos ver en ella, primero, un primer intento de formular la relación entre el Hijo resucitado y el Padre. Un primer intento. Y en segundo lugar, la base paulina de la posterior reflexión trinitaria sobre las relaciones entre las personas divinas, que en este momento no hay teología trinitaria, ni tampoco está definido el dogma de la Trinidad, pero es interesante que ya en el discurso subyace la posibilidad de que Pablo esté dando las bases para una posterior reflexión trinitaria. Entonces, aparte del valor que se otorga a todo lo anterior, nos queda por examinar la cuestión que si Pablo nos ofrece algún otro indicio que nos ayude a precisar el significado de dunamis. Ya hemos rechazado la idea de que pueda explicarse simplemente en términos de la divinidad de Jesús. ¿Hay alguna otra perspectiva en que Pablo la considere? En la teología paulina, el poder de Dios está íntimamente relacionado con su gloria. Aquí ya podemos encontrar otra perspectiva. Ya no hablar solamente de poder, sino también hablar de gloria. Y en Pablo está presente el elemento, fíjense, la glorificación de Cristo se atribuye no solo al poder de Dios, sino que la resurrección de Cristo también se atribuye a la gloria doxa del Padre. Entonces, aquí ya vamos por otro rumbo. Jesús resucitado ha accedido a una condición gloriosa. No ha sido solamente resucitado de entre los muertos, sino que también ha sido exaltado. Exaltado. Del mismo modo que fue el Dios de poder el que resucitó de entre los muertos a Jesús, también fue el Padre de la gloria el que lo exaltó, como dice en Efesios 1:17. Entonces vean, se diría que si el poder de Dios fue el instrumento para que Jesús fuera resucitado, la gloria fue el instrumento para que Jesús fuera exaltado. El poder lo resucita. Aquí, el poder lo resucita. La gloria lo exalta. Aquí tenemos una relación estrecha que existe entre poder y gloria en la resurrección del Señor. El poder lo resucita, la gloria lo exalta. Aquí entraña prácticamente un significado que podemos nosotros también resolver leyendo Romanos 6:4, donde Pablo afirma que fuimos sepultados con él por el bautismo para la muerte, de forma que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, ahí está doxa, la gloria del Padre, también nosotros podemos caminar en una vida nueva. Por la gloria ha sido exaltado. Aquí Pablo habla de gloria, doxa, casi del mismo modo que antes habló de poder, dunamis. Por eso, la gloria pertenece al Padre, como también el poder pertenece al Padre. Pero, al igual que el poder, también la gloria se empleó para resucitar a Jesús de entre los muertos. Y da como fruto una novedad de vida para el cristiano. Una novedad de vida. La gloria del Padre se relaciona con el poder de Dios. En 2 Tesalonicenses 1:9, vean qué interesante en las primeras cartas. En las primeras cartas Pablo ya va relacionando el poder con la gloria. Y aquí Pablo une explícitamente ambas expresiones. La presencia del Señor y la gloria de su fuerza, apotes doxes tes ikuos autou. La presencia del Señor y la gloria de su fuerza. Tes ikuos
autou. En Filipenses, ¿verdad?, que ya es una carta de las principales, también encontramos una relación estrecha entre ambas ideas. Aquí Pablo enseña que nuestra comunidad está en los cielos, de donde esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él cambiará nuestro cuerpo humilde a semejanza de su cuerpo glorioso. Tosomati tex doxes autou, en virtud del poder, kataten energeinai, no, kataten energía, kataten energeian, que le permite someter todas las cosas. Este mismo es el trasfondo de la plegaria que forma Pablo en Colosenses 1:11. Y aquí estamos ya en las cartas de la cautividad, que tienen carácter cósmico. Que sean fortalecidos con todo poder, según su gloriosa energía. También cuando Cristo nuestra vida aparezca, también ustedes aparecerán con Él en gloria. Entonces vean, aquí relaciona fortalecidos, fuerza, poder, gloria, gloriosa energía, poder y gloriosa energía. Y luego aparecerán con Él en gloria, doxa. Esta es nuestra esperanza, dice Pablo en Romanos 5:2, de compartir la gloria de Dios. Romanos 5:2. Y ese texto ya lo estudiamos, ¿verdad? Donde está la tesis de la justificación. Entonces, así como Pablo se refiere a Cristo con la expresión el poder de Dios, también le llamó el Señor de la gloria. Vean qué interesante. En este último pasaje, en 1 Corintios 2:8, se establece un nexo explícito entre la condición gloriosa y el título de resucitado que se da a Jesús, al que Pablo presenta como compartiendo los atributos del mismo Yahvé en el Antiguo Testamento. Del mismo modo, el evangelio que Pablo predicaba fue relacionado por él mismo tanto con el poder como también con la gloria de Dios y de Cristo. Su evangelio, se recuerdan cuando nosotros estudiábamos el primer concepto de evangelio, su evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, Romanos 1:16. Pero es al mismo tiempo el evangelio de la gloria de Cristo, 2 Corintios 4:4. Podemos ver también en 1 de Timoteo 1:11, aunque ya dijimos al principio del curso que las cartas pastorales no las íbamos a tomar en consideración, pero es interesante que hablando de este aspecto de la gloria, en 1 Timoteo 1:11, el autor dice, el evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido confiado. El evangelio de la gloria del Dios bendito. En la conclusión de un midrash paulino sobre un pasaje del Éxodo, desarrollado en 2 Corintios 3:7 al 4:6, ahí podemos encontrar la riqueza que entraña el concepto paulino de doxa, como fuente de la nueva vida que se confiere a cada cristiano. Y es que Pablo hace una referencia a Éxodo 34, 29, 35, ¿verdad? Cuando Moisés baja del monte Sinaí y el rostro viene resplandeciente y tiene que cubrirse el rostro. La gloria en hebreo, kabod, la gloria de Yahvé, sería ha-kabod Adonai. La gloria de Yahvé había brillado sobre el rostro de Moisés. Exactamente cuando conversaba con Dios en la cima del monte. Y luego cuando Moisés desciende de la montaña tuvo que cubrir su rostro, porque la gloria de Yahvé que en él se reflejaba hizo que los israelitas se sintieran atemorizados. Éxodo 34, 35 dice, cuando entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Los israelitas veían la piel de su cara radiante, y Moisés se volvía a poner el velo por la cara hasta que volvía a hablar con Dios. En 2 Corintios 3:4, capítulo 3 y capítulo 4, Pablo traza el contraste entre la nueva alianza y la del Sinaí. Prácticamente la idea que está de fondo es, si la antigua alianza fue establecida con tanta gloria,
cuánta mayor no será la gloria de la nueva alianza. Esto para poder unir la idea, ¿verdad? Pablo cambia el significado del velo que se pone Moisés en la cara. Lo interpreta como un medio para ocultar no lo que aterroriza a los israelitas, sino más bien el hecho de que el reflejo glorioso del rostro de Moisés se iba debilitando. Este detalle no pertenece al Éxodo. Expresa el concepto paulino de que una alianza cedía paso a otra más nueva. Según Pablo, aquella alianza antigua se había desvanecido. Lo dice en 2 Corintios 3:7 y del 10 al 11. Pero todavía tenemos algo más, porque Pablo introduce una nueva asociación. Cuando alguien lleva sobre su rostro el velo, este no solo sirve para ocultar lo que hay detrás y que pueda causar horror, o lo que no hay ahí, por tratarse de algo que se desvanece al ser efímero, sino que también impide ver a quien lo lleva ante sus ojos. ¿Verdad? Tampoco este detalle aparece en el Éxodo. Pablo lo introduce en su Midrash y transfiere el velo del rostro de Moisés al de sus contemporáneos judíos, ¿verdad? Que están con el rostro cubierto, no les permiten ver la verdadera fe en Cristo Jesús. Ciertamente hasta el día de hoy siempre que leen a Moisés, un velo pende sobre sus mentes, dice Pablo en 2 Corintios 3:15. Pone en contraste esta situación desdichada con la suerte de los cristianos. Los cristianos se han vuelto al Señor, y esta es alusión al mismo Moisés, cuando se volvía al Señor para conversar con él. Como dice en 2 Corintios 3, 16, 18, cuando uno se convierte al Señor se quita el velo. Ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y todos nosotros, a rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, somos transformados, porque a su semejanza de un grado de gloria con otro, conforme a su semejanza de un grado de gloria con otro, porque ésta procede del Señor, que es el Espíritu. Dos versículos, 16, 17 y 18, 3 versículos, que solamente uno de ellos bastaría para hacer toda una tesis sobre este concepto de Pablo, sobre el velo, la gloria del Señor y el Espíritu del Señor. La concepción de Pablo entonces se apoya en la creencia de que a partir de la resurrección de Jesús, Él se convirtió en el Señor, y en un espíritu vivificante, como dice en 1 Corintios 15:45. Y ello en su condición de último Adán, el Adán del Esjatón, cabeza de la nueva humanidad que se inicia con la aurora de la era mesiánica. Pablo alude a esta nueva creación en Gálatas 6:15, en 2 Corintios 5:17, alude al final también en su argumentación medráshica de 2 Corintios 4:6. Pablo insiste en que predique el Evangelio de la gloria de Cristo, que es la semejanza de Dios, eikon tu theou, ícono de Dios, imagen de Dios, y explica toda su entidad por medio de una referencia al Creador, o sea, al mismo Yahvé. Pues ha sido Dios el que dijo que en medio de las tinieblas brille la luz, y Él mismo ha brillado en nuestros corazones para proyectar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. De este modo se hace remontar al mismo Creador la fuente de la nueva vida cristiana. En otras palabras, para Pablo, Yahvé ha hecho brillar su gloria sobre el rostro de Cristo, y por lo tanto le confiere una gloria mayor que la que tenía Moisés. Esta glorificación y exaltación del Señor lo convirtieron en imagen o espejo del Creador. Por lo tanto, fíjense, en todo este desarrollo que hemos traído, Cristo refleja por grados esta misma gloria sobre los cristianos, que se vuelven hacia Él. Ese reflejo realiza aquello que los padres griegos llamaban divinización gradual del cristiano, en virtud de la influencia de Jesús resucitado. Hay una divinización gradual, la glorificación del cristiano. El Midrash sobre Éxodo 34 explica así, a su propio modo, la relación existente entre la gloria de Yahvé y la resurrección de Jesús.
junto con la nueva vida del cristiano en Cristo Jesús. Y es que para Pablo la gloria del Padre es también el origen del poder vivificante que anima toda la experiencia cristiana. Cristo, es cierto que en este pasaje no se alude al poder de Dios, pero sí se explica por el planteamiento inicial de la argumentación que arranca de la gloria reflejada en el rostro de Moisés. Ahí está implícita la presencia de Yahvé. De todos modos, la función de la gloria que aquí se describe concuerda con la descripción paulina de sus relaciones con el poder, tal como aparece en numerosos pasajes de sus cartas y en un contexto similar. Entonces, ya para ir concluyendo, la ecuación paulina de dunamis y doxa, referida a la resurrección del Señor, ya la nueva vida del cristiano, se funda en la asociación de ambas como atributos de Yahvé en el Antiguo Testamento. Se puede perfectamente comparar Primera Crónicas 29, 11, 12 con Daniel 2:37, Salmo 135:2, Sabiduría 7:25, Isaías 2:10, Isaías 2:19, Isaías 2:21, Isaías 40:26, para poder encontrar esta ecuación, dunamis y doxa. También hay textos del Qumran, ¿verdad? Estos que ustedes encuentran acá, que también presentan esta relación. Por lo tanto, se puede ver que esta relación también se dio en el período intertestamentario. La exaltación a los cielos constituye la anabasis de Cristo, su ascensión al Padre, de la misma manera que la muerte en cruz fue la expresión de su profunda humillación y de su catabasis. Entonces la muerte es catabasis, la resurrección, la exaltación es anabasis. Esto está más desarrollado en las cartas de la cautividad. Es allí donde Pablo contempla la exaltación del Kyrios como una ascensión triunfante y victoriosa sobre la muerte y sobre las potestades de este mundo. Así lo plantea en Colosenses 2:15. Y en Efesios 1, 19, 21 dice: Dios ejercitó su potencia poderosa resucitando a Cristo de entre los muertos y sentándole a su derecha en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud y señorío, y de todo nombre que se nombre. Por eso Pablo considera lo mismo de otros muchos en la primitiva iglesia: la resurrección, ascensión de Cristo como una etapa única en la exaltación gloriosa del Kyrios, como lo plantea Efesios 2, 5, 6. Entonces, en el pensamiento de Pablo, la resurrección situó a Cristo en un nivel nuevo de relaciones con los hombres que tenían fe. Como resultado de esto, Cristo fue establecido Hijo de Dios en poder, con un espíritu de santidad. En dunamei, kataneuma agiosines. Kata, preposición en acusativo, de acuerdo a la doxa que recibió del Padre, llegó a ser su poder. Poder de crear una nueva vida en aquellos hombres que habían de creer en Él. Por eso, por esta resurrección, Cristo se convierte en el último Adán, el hombre del eschatón. 1 Corintios 15:45, el primer hombre Adán fue hecho ser viviente, el último Adán espíritu vivificante. Interesante, en la primera parte, donde dice ser viviente, hace referencia a la Sige, y aquí en el último Adán, espíritu vivificante, hace referencia al neuma. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Pablo es capaz de identificar elementos tan sutiles. Como primogénito de entre los muertos, Cristo fue lo mismo que Adán en la primera creación, principio de vida para su descendencia. Jesús es instrumento de una creación nueva, porque con la resurrección le hizo neuma sopoion, es decir, espíritu que da la vida. Este es un principio dinámico, a partir del cual Pablo comprueba que ya no es él quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Transformando incluso su propia vida física. 2 Corintios 3:18, 2 Corintios 4:1-6. Por ser espíritu que da vida,
Jesús lleva a efecto la justificación de los creyentes y los salva de la ira en el día del Señor. Cristo fue Salvador de los hombres por la pasión, muerte y resurrección. El título Soter, Salvador, Sóteros, Salvador, que tan frecuentemente aplicamos nosotros a Cristo, Pablo lo emplea solamente en Filipenses 3:20 y en Efesios 5:23. Lo pueden comparar después el uso de Soter en todas las cartas pastorales. Una de las razones que explican este hecho es porque Pablo considera normalmente la salvación como algo que Cristo tiene todavía que terminar en los hombres, ¿verdad? El famoso ya, pero todavía no. Esa idea está plasmada en 1 Tesalonicenses 5:9, 1 Corintios 3:15, 1 Corintios 5:5, Romanos 5:9-10, Romanos 8:24, Romanos 10:9 al 10 y 13, Efesios 3:13. Y en otras ocasiones, este es lo complejo de Pablo, en otras ocasiones habla Pablo, escribe como si se tratara de una salvación ya realizada, como algo ya acabado, como lo hace en 1 Corintios 1:21, en Efesios 2:5-8. Ahora, si Pablo considera la salvación que todavía no está terminada, como en 1 Corintios 1:18, 15:2, 2 Corintios 2:15, en ese caso Pablo estaría pensando que Cristo es Kyrios y que está intercediendo por los hombres en el cielo. Y por otro lado, si Pablo considera la salvación propia del Antiguo Testamento que se realizará el día del Señor, el día en que el justo Israel se salva y la ira de Dios se manifieste sobre los pecadores. Aquí terminamos este apartado. Faltaría todavía estudiar este tercer apartado, cuarto apartado, el Señor y el Espíritu, para terminar prácticamente el enfoque cristológico de la teología paulina. Por ahora nos quedamos hasta aquí. Este apartado ha sido largo, hay mucho material, bastante contenido, estúdienlo. Lean los textos bíblicos que les he indicado, hagan los trabajos de paralelismo, comparen unos textos con otros, saquen sus propias conclusiones, para que en el momento del parcial tengan ideas claras. Si no estudian lo suficiente este material, en el momento del parcial lo que van a tener son ideas confusas, y solo confusiones van a escribir en las respuestas, y no van a sacar una buena nota. Aunque esto a mí me interesa no tanto para que pasen un examen, sino porque cuando a ustedes les toque predicar, y saben ustedes que las cartas paulinas aparecen frecuentemente en la liturgia, tengan suficientes elementos teológicos para poder enriquecer al pueblo de Dios con estos conocimientos. Quedamos hasta aquí entonces. Estudien y que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría y discernimiento para poder entender todo este contenido de la teología paulina.